Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada máster Carla Mora. Voy a hacer la presentación de mi trabajo práctico experimental. Antes de eso vamos a hablar sobre los trastornos del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje son un grupo de condiciones neuropsicológicas que afectan la capacidad de una persona para adquirir, procesar, utilizar información de manera efectiva en áreas como la lectura, escritura o las matemáticas, a pesar de contar con una inteligencia normal o incluso superior. Las personas con trastornos del aprendizaje pueden experimentar dificultades significativas en el rendimiento académico, lo que no refleja su verdadero potencial o lo que no. El cerebro de cada individuo procesa la información. El diagnóstico temprano y la intervención especializada son fundamentales para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades y desarrollar un sentido de confianza y pertenencia. Bueno, vamos a hablar sobre el caso de Nancy. Algunos síntomas y signos que encontramos son, por ejemplo, un signo, la tristeza, un síntoma, la posible depresión. Algunas áreas involucradas son la amígdala, que se encuentra en la parte interna de los lóbulos temporales del cerebro. Cada hemisferio, que estas ayudan al procesamiento de emociones, y si se altera habrá dificultades para regular las emociones, mayor sensibilidad a los estímulos negativos. También el hipocampo, que es la parte medial del lóbulo temporal del cerebro involucrado en la memoria y la contextualización de eventos emocionales. Si se altera, provoca inhibición del aprendizaje positivo, dificultades para fomentar recuerdos igual positivos. En la corteza cingulada anterior, ubicada en el lóbulo frontal del cerebro, por encima del cuerpo calloso, es un regulador emocional. Procesa el dolor emocional, la tristeza, una alteración causaría sensibilidad al dolor emocional, disminución de la empatía y la conexión social. En la corteza prefrontal, esta controla los impulsos y la regulación emocional. Una alteración provoca disminución de la motivación, mayor sensibilidad emocional, problemas en la toma de decisiones. El núcleo accumbens y la vía dopaminérgica, que se encuentran en la parte basal del cerebro anterior, mientras que la dopaminérgica mesolímbica se conecta con el mesencéfalo. Se encarga de la motivación, recompensa y placer. En estados de tristeza puede haber una disminución en la actividad dopaminérgica. En el núcleo accumbens, lo que afecta a la motivación, la búsqueda de gratificación, una alteración contribuye a un sentimiento de desánimo y a una pérdida de interés en actividades placenteras. El hipotálamo, que se encuentra en la base del cerebro, debajo del tálamo y por encima de la hipófisis, regula las funciones fisiológicas y la respuesta al estrés. En la tristeza puede activarse el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que a su vez se activa la respuesta al estrés y produce cambios fisiológicos en el cuerpo, una mayor liberación de cortisol. En la corteza motora, se encarga de las expresiones faciales y los movimientos corporales. Se activa en respuesta a las emociones. Una alteración provocaría psicomotricidad reducida, anedonia o falta de iniciativa motora. Otro signo que encontramos la falta de atención y un síntoma déficit atencional. Áreas involucradas, la corteza prefrontal involucra el control ejecutivo, toma de decisiones, atención dirigida. Una disfunción en la corteza prefrontal puede dificultar la capacidad de mantener la atención de manera sostenida, lo que puede resultar en falta de concentración e incapacidad para organizar y procesar información de manera efectiva. También encontramos la corteza parietal posterior, que se encuentra en la parte posterior del lóbulo parietal.
Aquí está la atención espacial, la integración sensorial, una alteración en el funcionamiento de la corteza parietal puede dificultar la capacidad de dirigir la atención de manera adecuada hacia los estímulos relevantes y evitar la distracción de estímulos irrelevantes. La amígdala, el hipocampo, que se encargan de la regulación emocional, la memoria y la motivación. Si las emociones no son reguladas adecuadamente por el sistema límbico, puede generar distracción emocional que interfieren con la capacidad de concentrarse en tareas cognitivas. También encontramos a los ganglios basales que se ubican en la profundidad del encéfalo, la sustancia blanca. Este se encarga de la coordinación de movimientos, de control de la atención y de los trastornos de atención. Una alteración llevaría a un mal funcionamiento en la selección de estímulos relevantes, en la inhibición de distracciones, lo que contribuye a una falta de atención. La corteza cingulada anterior se encuentra en el lóbulo frontal del cerebro, alrededor y encima del cuerpo calloso. Está implicada en la capacidad de mantener la atención en tareas importantes y detectar distracciones. Las alteraciones en esta área pueden afectar la capacidad de las personas para regular su atención y continuar con una tarea a pesar de las dificultades. El sistema dopaminérgico también incluye, el sistema dopaminérgico se encuentra en el sistema nervioso, específicamente en el cerebro, la médula espinal, el hipotálamo, el tronco encefálico y la corteza cerebral del sistema límbico. La dopamina está involucrada en la regulación de la atención. La dopamina es esencial para la motivación y la concentración en tareas. La noradrenalina relacionada con la atención, la alerta y la respuesta al estrés. El déficit contribuye a la falta de concentración, la hiperactividad e impulsividad. La serotonina asociada con el estado de ánimo, las emociones, las dificultades afectarían a su concentración y rendimiento durante todo el día. El glutamato está involucrado en los procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. Una desregularización afectaría el procesamiento de la información y la función ejecutiva. Otro signo que encontramos es la distracción y síntoma sería distracción cognitiva. Áreas involucradas, la corteza prefrontal. Esta área del cerebro juega un papel central en la atención y el control ejecutivo. La ventrolateral, en particular, está involucrada en la inhibición de distracciones. Cuando esta área no funciona de manera óptima, es más probable que experimente distracción. En la corteza cingulada anterior, está ubicada en el lóbulo frontal del cerebro, por encima del cuerpo calloso, implica en la regulación del dolor emocional y la atención. Si se altera, hay una mayor tendencia a la dispersión de la emoción, de la atención, falta de autocontrol y dificultades para concentrarse. El lóbulo parietal integra información sensorial y la atención espacial. Una alteración provoca la disfunción de la alteración espacial, la deficiencia en la atención sostenida. La amígdala, que se encuentra en la parte interna de los lóbulos temporales de cada hemisferio, que es un regulador emocional. También puede desempeñar el papel en la distracción. Si un estímulo emocional, como una preocupación, una sensación de amenaza, activan la amígdala, puede desviar la atención de la tarea que se está realizando. Otro signo es la desorganización. Un síntoma sería planificación de actividades. Algunas áreas involucradas, como la corteza prefrontal, que permite una planificación racional y una organización del pensamiento. Si se altera, causa una disminución ejecutiva. Cuando hay dificultades, no hay una planificación y un establecimiento de metas. En la corteza temporal medial, el procesamiento de la información sensorial, la memoria, el lenguaje y la integración emocional están involucradas. Una disfunción evoca disfunción en la memoria declarativa, dificultades en el procesamiento y organización del lenguaje,
alteraciones emocionales que nublan el juicio. El hipocampo, que está ubicado en el lóbulo temporal del cerebro, en la parte interna medial, se ocupa de la consolidación de la memoria a largo plazo y la orientación temporal espacial. Las alteraciones en esta área pueden causar desorganización cognitiva y afectar la capacidad de integrar, recordar información de manera coherente. La corteza cingulada anterior, que está ubicada en el lóbulo frontal del cerebro, por encima del cuerpo calloso, está involucrada en la detección de errores, en la capacidad de corregir respuestas equívocas. En caso de desorganización de la corteza cingulada anterior, puede verse afectada, lo que contribuye a la dificultad para tomar decisiones coherentes o para resolver conflictos internos. También los ganglios basales, que están en la profundidad del encéfalo, en la base del cerebro, que esta regula el movimiento, la coordinación motora. Los trastornos de los ganglios basales, como el daño en el núcleo accumbens o en el estriado, afecta la motivación, organización, pensamientos y contribuyendo a un comportamiento desorganizado. Las áreas de Wernicke y Broca, que se encuentran el área de Broca en el lóbulo frontal y el área de Wernicke en el lóbulo temporal. Son responsables del procesamiento y la producción del lenguaje. La desorganización del pensamiento, en particular la incoherencia en el discurso, puede ser consecuencia de alteraciones en estas áreas. La corteza parietal integra la información sensorial y atención espacial. Un mal funcionamiento de esta área puede contribuir a la desorganización, ya que puede tener dificultades para integrar de manera efectiva la información sensorial y organizacional. Otro signo, que es la tendencia a actuar de manera rápida y sin pensar, que el síntoma sería la impulsibilidad. Algunas áreas involucradas, como es la corteza prefrontal, participa en el control inhibitorio, la toma de decisiones, en la planificación a largo plazo y la regulación emocional. Una alteración provocaría la pérdida emocional, la pérdida de autorregulación emocional, reduciendo el control inhibitorio. Corteza prefrontal dorsolateral. Participa en la planificación, el control inhibitorio y el procesamiento de la información relacionada con la toma de decisiones. Cuando esta área no funciona de manera óptima, la persona puede tener dificultades para detenerse a pensar antes de actuar, lo que puede conducir a la impulsibilidad. La corteza prefrontal ventromedial, involucrada en el juicio moral y la regulación emocional. La disfunción en esta área puede provocar un comportamiento impulsivo al no regular adecuadamente las emociones y las respuestas sociales, favoreciendo la toma de decisiones precipitadas. También la corteza orbitofrontal participa en la toma de decisiones, particularmente en la evaluación de recompensas y riesgos. Su función de esta área puede ser propensa a actuar de manera impulsiva, ya que pueden tener dificultades para reconocer las consecuencias negativas de sus acciones. La amígdala, que se encuentra en el lóbulo temporal, actúa en situaciones de miedo o ansiedad. La hiperactividad o alteración nos llevaría, sin pensar, a las consecuencias. El hipotálamo, la base del cerebro, debajo del tálamo y encima de la hipófisis se encuentra. Esta regula la función autónoma, comportamiento impulsivo, control de la motivación, las emociones. Una alteración provocaría trastornos de control impulsivo, estrés crónico y ansiedad. En la regulación de la recompensa. El núcleo estriado y accumbens, que se encuentra en la zona ventral del cuerpo estriado por el prosencéfalo. Procesa las recompensas y la motivación para la acción. La impulsibilidad está estrechamente relacionada con el desequilibrio del sistema de recompensa, donde la persona con mayor impulsividad puede buscar gratificación inmediata. Una alteración del funcionamiento del estriado puede hacer que la persona tenga una mayor tendencia a buscar recompensas inmediatas, lo que aumenta la impulsividad.
Corteza cingulada anterior, ubicada en el lóbulo frontal, por encima del cuerpo calloso, participa en la toma de decisiones, en la resolución de una disfunción. Esta área inhibe conductas impulsivas y toma decisiones más reflexivas. Una alteración puede generar dificultades en el control de impulsos. Otro signo que es la dificultad de comprensión lectora. Un síntoma sería la dislexia, trastorno de lenguaje. Áreas involucradas, que es la temporal inferior, que se encarga de el procesamiento semántico. Una lesión causaría no poder leer y escribir de manera precisa y fluida. La corteza prefrontal participa en el razonamiento, atención, memoria de trabajo y es clave para la integración de la información que leemos. Una alteración ocasionaría que no procese la información relacionada con la lectura y escritura. El área de Broca, ubicada en la corteza frontal, en el hemisferio izquierdo. Este involucra una comprensión del lenguaje. Una alteración del área de Broca afectaría que no pueda leer, escribir y en algunos casos no reconocer palabras. El área de Wernicke, que se ubica en la corteza temporal posterior, es la clave para el procesamiento semántico y el significado de palabras. Una alteración en el área de Wernicke provocaría una dificultad para entender y problemas para integrar significados a las palabras. El giro angular, ubicado en el lóbulo parietal, por acá, inferior del cerebro, detrás de la cisura de Silvio, es una estructura clave en el procesamiento de la lectura y la escritura. La decodificación fonológica asocia las palabras escritas con su pronunciación. Una alteración provocaría dificultades en el procesamiento de la comprensión lectora. El giro fusiforme, ubicado en el área temporal, medial, ventral. Sirve para el reconocimiento de palabras escritas. Está relacionado con la lectura fluida. Una alteración provocaría dificultades para reconocer las palabras escritas de manera automática, lo que interfiere con su capacidad de leer de manera fluida. El giro supramarginal, que se encuentra en el lóbulo parietal inferior, por encima de la cisura de Silvio, implicado en el procesamiento sensorial del lenguaje y si se alteran las diversas habilidades cognitivas como la decodificación fonológica, la comprensión del lenguaje. La corteza occipital. La corteza occipital se encarga del procesamiento visual de las palabras, involucra la percepción visual de las palabras, permite reconocer las palabras escritas. Una alteración en esta área provocaría alteración de la percepción visual, que no reconozca las palabras o que se confunda con las letras y por ende errores frecuentes al leer. El lóbulo parietal posterior se relaciona con la integración de la información espacial y el procesamiento de la escritura. Una alteración provocaría en el proceso de lectura y escritura que no se dé de manera efectiva, dado que esta área es de vital coordinación para las habilidades cognitivas relacionadas con la lectura. El hipocampo, ubicado en el lóbulo temporal, está involucrado en la memoria declarativa y es clave en almacenar, recuperar información relevante para el entendimiento del texto. Una alteración provocaría que no se recordara nombres o conceptos mencionados. Cuerpo calloso. Se encuentra en el centro del cerebro, en el fondo de la fisura longitudinal. Sirve de comunicación entre los hemisferios cerebrales. Por acá arriba. Sirve para el procesamiento integral del lenguaje. Una alteración afectaría la capacidad de procesar de manera eficiente la información visual y fonológica relacionada con la lectura y la escritura. Algunos neurotransmisores implicados en la comprensión lectora
Están ubicadas en el sistema nervioso, específicamente en el cerebro, la médula espinal, el hipotálamo, el tronco encefálico, la corteza cerebral y el sistema límbico. La dopamina, relacionada con la alteración en el control motor y la motivación. Si hay alteración, se dificulta la capacidad de concentración, atención, lo que puede afectar la habilidad para aprender y leer. El glutamato interviene en el aprendizaje de la memoria y la plasticidad sináptica. Un desequilibrio afectaría la conectividad entre las áreas cerebrales involucradas en la lectura, como es el área del lóbulo temporal y el parietal. La serotonina interviene en la regulación emocional y el control de la impulsividad. Un déficit en los niveles de serotonina podrían estar relacionados con problemas de regulación emocional, dificultades en el aprendizaje y la concentración. La acetilcolina interviene en la memoria y el aprendizaje. Una alteración afectaría en la forma en que el cerebro procesa información y la memoria a corto plazo. Otro signo es la dificultad para comunicarse eficazmente con otras personas. El síntoma sería dificultades en las habilidades sociales. Algunas áreas involucradas, como son la corteza prefrontal, esta área asociada con el razonamiento, la toma de decisiones, la regulación emocional. Las personas con dificultades en esta área mantienen la conversación adecuada o interpretan correctamente las normas sociales. La amígdala, ubicada en la parte medial del lóbulo temporal. Es una estructura clave en el procesamiento de emociones, especialmente del miedo, y es fundamental para la regulación emocional en situaciones sociales. En personas con dificultades en habilidades sociales, la amígdala puede estar desregulada, lo que afecta a la capacidad para comprender, reaccionar adecuadamente a las emociones ajenas. La corteza temporal medial involucra en la interpretación de señales sociales y en la percepción de emociones. Su disfunción puede llevar a dificultades en la interpretación de señales sociales. La corteza temporal lateral involucra en el reconocimiento de las emociones faciales y el procesamiento de la información no verbal. Una alteración en esta área puede llevar a dificultades en la decodificación de señales emocionales, lo que afecta la calidad de las interacciones sociales. La corteza cingulada anterior, ubicada en el lóbulo frontal, involucrada en la toma de decisiones sociales y la gestión de la interacción social. Alteraciones en esta zona pueden resultar en dificultades para resolver conflictos interpersonales o la toma de decisiones adecuadas. La corteza parietal superior, involucrada en la percepción, la comprensión. Una alteración provocaría dificultades en la percepción social, la atención, la empatía y la coordinación social. El cerebelo, que está más o menos por ahí, ubicada en el tronco encefálico, también está involucrada en la regulación emocional y la cognición social. Una disfunción puede tener dificultades para coordinar sus respuestas emocionales en interacciones sociales. El hipocampo, ubicada en el lóbulo temporal medial, área importante para recordar interacciones sociales previas a las respuestas emocionales asociadas. Una alteración provocaría dificultades para recordar las interacciones pasadas, problemas en la adaptación social, dificultad para comprender las emociones ajenas. Otro signo que es la dificultad para conciliar el sueño, y un síntoma sería trastornos de insomnio. Áreas involucradas, la corteza prefrontal es crucial en el insomnio. La hiperactividad en esta área puede contribuir a pensamientos intrusivos y preocupaciones excesivas que dificultan la relajación y el inicio del sueño. La amígdala, que se encuentra en la parte interna de los lóbulos temporales, está involucrada en los trastornos del sueño. Un aumento de la actividad de la amígdala puede interferir con la capacidad de relajarse y disminuir la capacidad del sueño, lo que puede contribuir a la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo durante la noche. El tálamo, ubicado debajo del cuerpo calloso, centro de retransmisión de la información sensorial hacia la corteza cerebral. Durante el sueño, el tálamo regula la comunicación entre las áreas corticales y subcorticales. El hipocampo, que se encuentra en el lóbulo temporal,
Está involucrado en la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Con la amígdala puede generar recuerdos y pensamientos negativos relacionados con el insomnio, lo que perpetúa en el ciclo de ansiedad y dificultad para dormir. El sistema neuroquímico también involucrado, como el GABA, un neurotransmisor inhibitorio que juega un papel clave en la inducción del sueño. Las alteraciones en el sistema GABA pueden llevar a dificultades para conciliar el sueño. La serotonina regula el sueño, su deficiencia puede contribuir a trastornos del sueño. La melatonina regula los ritmos cardíacos, también juega un papel esencial en la regulación del sueño. La desregularización contribuye particularmente a la dificultad para iniciar el sueño. El cortisol. En personas con insomnio a menudo se observa un aumento en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol elevado puede generar un estado de alerta constante, dificultando la relajación y el inicio del sueño. Otro signo sería la preocupación excesiva, un síntoma del trastorno de ansiedad. La amígdala, en la parte interna, está ubicada en la parte interna de los lóbulos temporales, en cada hemisferio, que esta involucra el procesamiento de las emociones, especialmente el miedo, de la activación de la respuesta de la lucha o huida. En personas con trastornos de ansiedad, la amígdala suele mostrarse una hiperactividad exagerada ante situaciones que no son objetivamente amenazantes. La corteza prefrontal, donde se regulan las emociones, el control de impulsos, la toma de decisiones. En personas con trastornos de ansiedad suele haber una hipofuncionalidad de la corteza prefrontal, lo que implica que no se puede inhibir adecuadamente la respuesta emocional excesiva de la amígdala. El hipotálamo, que se encuentra en la base del cerebro, cerca de la glándula pituitaria, esta regula la respuesta al estrés a través de la activación del sistema nervioso autónomo y la liberación de hormonas como el cortisol. Una alteración lo lleva a una producción excesiva de cortisol y hormonas relacionadas con el estrés, contribuyendo a una sensación de constante alerta y ansiedad. El hipocampo, que se encuentra en el lóbulo temporal, que actúa en el procesamiento de la ansiedad, tanto desde una perspectiva de memoria como de regulación emocional. Algunos estudios han encontrado que las personas con trastornos de ansiedad a menudo presentan un hipocampo más pequeño. Esta reducción podría contribuir a una respuesta emocional exagerada frente a situaciones que no debería generar tanto miedo o estrés. Otro signo, que es la valoración negativa de sí misma, y el síntoma, que sería la baja autoestima. Áreas involucradas: la corteza prefrontal se relaciona con la autoestima, conciencia y el procesamiento de la autoimagen y el control emocional. Una alteración, y en particular de las regiones ventromedial y dorsolateral, pueden dificultar y desregularizar las emociones y la forma en que una persona se percibe de sí misma. La amígdala, en la parte interna de los lóbulos temporales, está relacionada con el miedo y la ansiedad. Una excesiva producción de la amígdala contribuye a una sensación de inseguridad y baja autoestima. La corteza cingulada anterior, que se encuentra en el lóbulo frontal del cerebro, implica en el manejo del dolor emocional y la toma de decisiones. En personas con baja autoestima puede deberse a una disfunción en la región, lo que dificulta la resolución de pensamientos negativos sobre uno mismo. Algunos exámenes complementarios que se aplicarían son la evaluación psicoeducativa, pruebas de lectura y comprensión. Se evalúa la capacidad para leer palabras de forma fluida, el ritmo de la lectura y la comprensión lectora. Pruebas de decodificación fonológica. Se evaluaría la habilidad para identificar la manipulación de los sonidos en palabras. El test de reconocimiento fonológico, como la dislexia se asocia con dificultades en el procesamiento fonológico, por lo que pruebas como test de conciencia fonológica o pruebas de memoria de trabajo fonológica pueden ayudar a evaluar estas capacidades.
Las pruebas de habilidades cognitivas y de lenguaje. Las baterías de evaluación de la lectura se utiliza para medir la dificultad específica en la lectura y las áreas del lenguaje que pueden verse afectados por la dislexia. Pruebas de razonamiento verbal y vocabulario para descartar las dificultades en áreas de razonamiento verbal y comprensión que estén relacionadas con la dislexia. También la evaluación médica neurológica, un examen físico completo para descartar otras condiciones médicas que puedan causar algunos síntomas. Además, se puede realizar un examen neurológico para descartar trastornos neurológicos. Otra sintomatología que puede afectar al área a nivel neuroanatómico en el transcurso del tiempo sería las dificultades persistentes en la lectura y escritura. La persona puede continuar luchando con la lectura fluida, la ortografía y la decodificación de palabras, incluso en la edad adulta. La baja autoestima y la ansiedad, las dificultades persistentes en la lectura pueden generar frustración, ansiedad y problemas emocionales como la baja autoestima. La sintomatología por los signos y síntomas que presenta Nancy sería trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Nancy muestra dificultades con la atención, la distracción y la falta de organización y la impulsividad, lo cual podría indicar la presencia de TDAH. Según el DSM-5 se caracteriza por síntomas como inatención, dificultad para concentrarse, desorganización, olvidar tareas, impulsividad, como dificultades para esperar turnos o interrumpir a los demás, que afectan negativamente el rendimiento académico y social. También otra sintomatología sería el trastorno de lectura, de dislexia. Nancy tiene dificultades con la lectura y la comprensión lectora, lo cual podría ser indicativo de un trastorno específico del aprendizaje, específicamente un trastorno de lectura. En el DSM-5 los trastornos de aprendizaje se refieren a las dificultades significativas en la lectura, la escritura, las matemáticas, que no pueden explicarse por una deficiencia intelectual. Un trastorno sensorial, un entorno educativo inadecuado, otras sintomatologías sería el trastorno de ansiedad generalizada. Nancy muestra signos de ansiedad, especialmente en la relación con la escuela, las tareas y las presentaciones. Su nerviosismo, preocupación constante y la dificultad para dormir podrían estar relacionados con el trastorno de ansiedad generalizada. Mediante el DSM-5 se caracteriza por una preocupación excesiva, persistente, por diversas situaciones junto con síntomas físicos como fatiga, tensión muscular, dificultad para concentrarse, entre otros. Al abordar las dificultades del aprendizaje requiere un enfoque multidimensional que incluyen técnicas multisensoriales, entrenamiento en la decodificación fonológica y el uso de tecnologías de asistencia. Estas estrategias pueden mejorar significativamente la fluidez lectora y ayudar a las personas a superar los obstáculos que le impiden leer y escribir con facilidad. Bueno, estimada Máster Carla Mora, este ha sido mi trabajo práctico, experimental. Le agradezco por todo y hasta pronto.